Durante mucho tiempo la mente de un asesino ha sido un misterio para los psicólogos. Descubrir los motivos que pueden llevar a una persona a matar han sido el objeto de innumerables estudios, los cuales han revelado que las principales causas para cometer un asesinato son dinero, celos y venganza. Sin embargo, en cuanto a asesinos seriales se refiere, no hay nada escrito, pues los motivos van desde hacerlo por diversión, hasta los que realizan estos crímenes porque las voces en su cabeza no les dejan otra opción. Es así como esta lista hace un recuento de los 5 asesinos en serie más famosos de la historia, aquellos cuyos crímenes sembraron miedo a toda una generación. Número 5. Ted Bundy nació en 1946, hijo de una joven chica soltera la cual siempre lo rechazó. Vivió con sus abuelos donde fue criado como hermano de su madre. Este abandono terminó por convertirlo en un adolescente tímido con tendencia a la soledad. Con el paso del tiempo comenzó a apartarse de sus amigos y gente que lo rodeaba. Fue durante esa época que adoptó la costumbre de mutilar los animales que atrapaba hasta que finalmente al ser estudiante de derecho inicia su vida como asesino en serie. El primero de sus crímenes tendría lugar en Washington en 1974, cuando ataca a una mujer mientras dormía, golpeándola con una barra de hierro hasta la muerte. Apenas un mes más tarde asesina a otra joven en el mismo campus universitario, llevándose el cuerpo lejos de ahí una vez muerta esta. En todos sus crímenes adoptaba el mismo ritual. Seguía a la joven víctima por las calles y luego la estrangulaba y la golpeaba en su propia casa. Una vez muerta esta la sodomizaba con el miembro o con el objeto que tenía más a la mano. Bundy podría considerarse un ejemplo perfecto de lo que sería un asesino en serie psicópata, no solo por haber sufrido una infancia traumática, sino además porque su aspecto inspiraba siempre confianza a la víctima. Apoyado por su atractivo y su carismática personalidad, se paseaba por los supermercados pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para conducir su coche Volkswagen fingiendo que tenía un brazo roto y sin que éstas sospechasen lo más mínimo que hablaban con su futuro asesino. Tras sus primeros crímenes, Bundy comienza a viajar por una buena parte del país. Washington, Utah, Colorado y Florida, dejando a su paso una serie de crímenes y secuestros. Es arrestado una primera vez el 16 de agosto de 1974 en Utah tras identificado por una mujer a la que meses antes había intentado secuestrar. Se le condena a cumplir una pena de prisión en Colorado, pero logra escaparse y desaparecer por más de 2 meses. 2 meses que le servirían para seguir cometiendo espeluznantes crímenes. Esta vez 3 jóvenes, entre las cuales una tan solo contaba con 12 años, hasta que finalmente es detenido en Florida. En el juicio él mismo se defendería apoyado por un grupo de jóvenes fans que reclamaban su inocencia a las puertas del juzgado. A pesar de todo, la prueba irrefutable que lo culpó la otorgó un odontólogo forense tras comparar las marcas de unos mordiscos en uno de los cadáveres con los dientes de Bundy. Después de 6 horas de deliberación, el jurado lo condenaría al corredor de la muerte por 14 homicidios en primer grado. Él, sin embargo, aseguraba no haber matado a 14 mujeres. Afirmó haber matado y violado a 28 mujeres en la década de los 70. Finalmente, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica 9 años después de su sentencia el 24 de enero de 1980. Número 4. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en el hogar de un matrimonio problemático. Siempre fue un niño tímido y solitario que temía el abandono. Su familia cambió de vivienda 6 veces antes de establecerse en 1968 en Ohio. Él pronto se interesó por la anatomía animal. Llenó el sótano de su casa con huesos de conejos, pollos y otros animales. Luego pasó a ardillas, mapaches y otras piezas más grandes. Se convirtió en un solitario. Comenzó a beber y a masturbarse compulsivamente utilizando revistas para homosexuales o mirando las entrañas de los animales que cazaba. Finalmente su padre abandonó el hogar y al poco tiempo, el 18 de junio, el chico tomaba venganza recogiendo en la carretera a un muchacho al que llevó a su casa y asesinó. En diciembre del 78 su padre lo obliga a enlistarse en el ejército, pero sus continuas borracheras no cesan. Al licenciarse va a vivir con su abuela, donde comienza a frecuentar los saunas de Milwaukee.
lugar donde se daban cita algunos homosexuales, pero le resultaba difícil conseguir la erección mientras sus parejas estaban despiertas, por lo que optó por drogarlos. Después de esto, ninguno de sus amantes quería volver a saber nada de él, por lo que creyó más oportuno buscar un cadáver para satisfacer sus instintos. Un año después mataba por segunda vez. En esta ocasión se trataba de un joven negro al que ofreció una bebida dopada. Dahmer se despertó al día siguiente encima del cuerpo ensangrentado, pero afirma no recordar nada de lo que pasó aquella noche. Lo que sí recuerda es que lo guardó en el sótano y lo desmembró envolviendo la cabeza en una manta y guardándola en una estantería para hervir el cráneo más tarde. Después de eso comienza a matar cada que se le presenta la ocasión. En marzo de 1990, se trasladó a vivir a un deteriorado piso. Allí tomaba fotos de sus amantes una vez muertos hasta que uno logra escapar e ir a la policía, que de inmediato realizan un registro de su casa, encontrando un refrigerador lleno de restos humanos. El juicio comenzó el 27 de enero de 1992. Dahmer se mostró tan sincero y cooperador como muchos otros asesinos en serie. Sin embargo, ni él mismo podía entender cómo había sido capaz de cometer aquellas atrocidades. El carnicero de Milwaukee fue sentenciado a un mínimo de 900 años, pero murió en la cárcel en 1994 asesinado a golpes por un rey. Número 3. Albert Fish nació en 1870 en una familia con numerosos antecedentes de perturbación mental. Desde muy niño se siente atraído por el sadomasoquismo. Se divertía infligiendo dolor a los demás. A los 20 años mantiene relaciones homosexuales y ejerce la prostitución homosexual en Washington. Él mismo se inflige castigos masoquistas, pasando por su cuerpo rosas con espinas. Fue detenido 8 veces, la primera por tentativa de estafa, luego por cartas obscenas a los anuncios de agencias matrimoniales. Finalmente fue detenido por la policía el 13 de diciembre de 1975. Lo logran a través de una carta de Fish enviada a la madre de la víctima que había secuestrado, donde le cuenta su afición por el canibalismo y cómo se atrevió a probar carne humana por primera vez con el cuerpo de su hija. Después de leerla y sufrir un gran shock, se puso en contacto con la policía, que tras investigar lograron encontrar la procedencia de la carta. Una vez detenido, se confiesa además autor de otros muchos crímenes y demás aberraciones que había estado llevando a cabo durante toda su vida. El caso de un niño de 4 años al que flageló hasta que la sangre resbalaba por sus piernas, además de desmembrarlo y prepararse un estofado con las partes más tiernas, según él mismo confesó. Ante el psiquiatra explicó que por orden divina se veía obligado a torturar y matar niños. Durante el juicio quedó probado que realizó todo tipo de perversiones con más de 100 niños, matando además a 15. Una radiografía descubrió un total de 29 agujas en el interior de su cuerpo. Es condenado a la silla eléctrica y ejecutado en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936. Cuando se le pregunta por la cifra exacta, respondía sonriendo: por lo menos 100. Sus últimas palabras fueron: qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no es Número 2. El 22 de mayo de 1978, Jeffrey Rignall decidió salir a tomar un trago. Mientras paseaba ya de noche por las calles de Chicago, un coche le cortó el paso. Un hombre de peso excesivo se ofreció para llevarlo. Rignall aceptó la invitación. Después de subirse al coche, lo siguiente que recuerda fue a su nuevo colega desnudo frente a él, y exhibiendo toda una colección de objetos de tortura sexual. Rignall pasó toda la noche aprendiendo acerca de sus propias carnes mancilladas. A la mañana siguiente, el joven torturado se despertaba bajo un monumento en Lincoln Park completamente desnudo, lleno de heridas, con el hígado destrozado, traumatizado, pero vivo. Tenía el triste honor de ser una de las pocas víctimas que escaparon a la muerte después de haber pernoctado en el salón de torturas de John Wayne Gacy. En solo 6 años, 33 jóvenes como él vivieron la misma experiencia. Aunque no lo pudieron contar, John siempre fue un hombre de familia. Estaba casado y tenía 2 hijos a los que amó y respeto, sin que eso nublara un ápice su eficiencia para atraer y asesinar a otros adolescentes.
Era muy querido por todas las personas de su barrio, aunque eso no evitó el rumor de que un terrible olor impregnaba su jardín. Toda la gente y su segunda esposa pensaron en cañerías con ratas muertas. La vida social del hombre que los fines de semana se vestía de payaso para entretener a los niños en varios hospitales subía como la espuma. Dos de sus fiestas más sonadas, una al estilo vaquero y la otra hawaiana, llegaron a congregar en su casa a más de 300 personas. Todas regresaron a su domicilio contando dos cosas: lo agradable que era aquel ciudadano regordete y lo mal que olía su jardín. Ningún vecino supo reconocer el tufo a los restos humanos. En diciembre de 1978, la madre del joven de 15 años Robert Pist empezó a impacientarse al ver que no regresaba del trabajo. La desaparición de Robert fue puesta en conocimiento del teniente Kucinsak del departamento de policía de Des Plaines. Entre sus pesquisas, el agente hizo una llamada a Gacy, ya que su nombre aparecía entre los papeles del chico. Pocos días hicieron falta para que Gacy confesara y entregara a la policía un detallado plano del jardín de su casa en el que había marcado los lugares donde yacían los 33 cadáveres. Lo que no pudo explicar fueron los motivos que lo llevaron a dejar con vida al joven criminal, cuya declaración sirvió para mandar al criminal a la camilla, donde se le aplicó una inyección letal el 10 de mayo de 1994. 1. Durante 1888, el distrito de Whitechapel en Londres fue azotado por una serie de asesinatos perpetuados en su mayoría contra prostitutas. El asesino las abordaba en las desiertas calles a altas horas de la noche y nadie sabía más de ellas hasta la mañana siguiente, que eran encontradas con las vísceras esparcidas por el piso. El nombre del criminal vino de una carta en la que alguien se adjudicaba los asesinatos bajo el alias de Jack el Destripador, aunque también llegó a ser conocido como Mandil de Cuero. El modus operandi del criminal consistía en mutilación abdominal y degollamiento realizados con tal precisión que se llegó a pensar que el asesino tenía conocimientos quirúrgicos. La brutalidad de los asesinatos le dieron fama internacional, y a pesar de eso la policía cada vez estaba más lejos de poder atraparlo. Una teoría afirma que se trataba de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, aunque es solo especulación. Debido a la brutalidad de los crímenes, la época en que fueron cometidos, y el hecho de que el asesino nunca fuera atrapado, coloca a Jack el Destripador como el asesino en serie más famoso y primer lugar de esta lista.